La grabación se ha iniciado. Ok. Ya posterior a la oración, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando todos vean. Amén. 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 Pues nos corresponde hoy la clase de imposición de manos, la doctrina de imposición de manos. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 8. Vamos a estar buscando los pasajes muy rápidamente para aprovechar el tiempo. Santiago capítulo 4, versículo 8. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, versículo 8. Dice, la imposición de manos acompañada de la oración en el nombre de Jesucristo es una doctrina que debe conocer todo cristiano. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el libro de Salmos, el libro de Salmos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El salmista pregunta eso y responde a sí mismo y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Nótese que en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, habla acerca de limpiarte las manos. Y el Salmo dice, el limpio de manos y puro de corazón. Eso nos da a entender que, sobre todo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, el tener las manos limpias, el significado de la limpieza de las manos era muy importante para los hebreos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan en un episodio que relata el Evangelio que dice que los escribas y fariseos empezaron a cuestionar a Jesús, diciéndole que en las tradiciones de los ancianos, entiéndase bien que esto no era ley, esto no estaba en la ley mosaica, dice las tradiciones de los ancianos, es decir, los judíos tenían ciertas tradiciones que para ellos eran tan importantes como la ley mosaica, como el Pentateuco. Y cuestionan a Jesús diciéndole, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Antes de explicar, amados, ¿me escuchan bien aquí? Amén. Ok. Tengo un abanico, no sé si se escucha bulla o algo. Si me escuchan bien, perfecto. Sigo adelante. Entonces, les decía que entonces le cuestionan los fariseos y los escribas a Jesús diciéndole, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y Jesús al final, después que lo cuestiona con la misma palabra, le responde con la misma palabra, le dice que lo que entra en la boca no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, mire que la limpieza de las manos para los hebreos era algo muy importante. En el texto original, la palabra limpio es la palabra naki, no neki, naki. Eso tenía un significado que no solamente tenía que ver con tener unas manos aseadas, unas manos lavadas, sino que en un significado hebreo bíblico lo que quería decir es que era una expresión judicial que se entendía como inocente, inocente. Ahí la palabra limpio o limpiar las manos tenía que ver con la palabra inocente, eso era lo que significaba. Y cuando Salmos habla acerca de los limpios de manos, en realidad se refiere a eso, que eran unas manos inocentes, que había una inocencia que procedía de esa persona. Entonces, entendemos dentro de ese contexto que no solamente significaba limpieza, justicia, sino que tenía que ver con las acciones de los hombres, con su inocencia, con las acciones honrosas de los hombres. Vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 2. Por favor, Pastora Jennifer, si lo puedes leer.
Hebreos 6 del 1 al 2. Pastor, lo leo yo. Amén, pastora. Lea. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Miren que en Hebreos capítulo 6, cuando uno revisa el contexto por ejemplo, de un capítulo anterior, del capítulo 5, entendemos que el apóstol Pablo está hablándole a un grupo de judíos, hablándole acerca de la madurez, diciéndole que no era necesario, ya bastaba ya que ellos tuvieran que tomar leche cuando ya tendrían que tomar alimento sólido. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba hablando en Hebreos capítulo 6, del 1 al 2, a un grupo de judíos, es que ellos habían abrazado el evangelio, pero en sí había una debilidad religiosa en ellos en cuanto a las tradiciones y en cuanto a aquellos primeros pasos cristianos. O sea, ellos se habían quedado enredados en ciertos rudimentos cristianos que eran fundamentales como base, pero el apóstol Pablo estaba forjando en ellos la madurez, le insistía por eso, que fueran hombres maduros. Ellos tenían muchas cosas mejores en Cristo, pero se habían estancado en ciertos rudimentos y les impedía el crecimiento espiritual. Era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero en este versículo entendemos que marca la imposición de manos como algo trascendental, como algo importante. La imposición de manos doctrinalmente está encajada dentro de un cristiano maduro. Reconoce que la imposición de manos de su autoridad, de su pastor, de su apóstol es algo trascendental. Entonces, es una doctrina que todo cristiano maduro debe saberla, debe practicarla, debe atesorarla y debe enseñarla también. Pastora María, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5. Versículo 22. Bebas agua, sino no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas las manos con ligereza. Ciertamente es una práctica regular en la administración diaria del servicio evangélico, por tanto debe tenerse cuidado en su manejo y saber usarse con principio de autoridad. Miren que dice que no hay que poner las manos con ligereza, no hay que imponerlas. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a su discípulo Timoteo, entendemos que le está hablando directamente. Y cuando revisamos el libro sobre todo el primera de Timoteo, le está dándole ciertas instrucciones acerca de cómo Timoteo debía liderar la iglesia. Él le da ciertas instrucciones, en muchos versículos enmarcados se lo da. Pero en esta parte, en cuanto a la imposición de manos, lo que en realidad le estaba diciendo era que no debía imponer manos con ligereza, es decir, no se debían ordenar líderes en una iglesia sin estar seguros, por ejemplo, de sus actitudes con fe, de su idoneidad y de su compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque imponer manos sobre alguien para ordenarlo ministerialmente era algo muy delicado. Y miren que al final usa una frase. Lee la parte B del versículo que leíste, amado. La parte, ni participes en pecados ajenos. Ni Consíguete puro. participes en pecados ajenos. Entonces, como líderes, somos responsables en algún momento cuando ustedes, la pastora Wendy, la pastora María, la pastora Jennifer y todos los pastores que hacemos parte de este cargo pastoral de jóvenes, en algún momento Dios nos llame a una congregación, a una iglesia, a un ministerio como tal, ya ejerciéndolo de manera autorizada y con una congregación tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si ordenamos líderes de manera irresponsable, sin tener claridad de que Dios los ha llamado,
que son personas aptas, que son obreros cristianos, que tienen un compromiso con Dios, entonces nosotros seremos partícipes, cómplices de las cosas que ellos vayan a hacer. No es una tarea fácil, pero si un líder no está comprometido con Dios, puede desviar a las almas, puede desviar a las ovejas e incluso llevarlos a un camino equivocado. Entonces, la imposición de manos debe ser algo que debe manejarse con mucho cuidado. Doctrinalmente es correcto, pero hay que hacerse con mucho cuidado. Y ahorita vamos a ver por qué hay que hacerlo con cuidado. Uso de las manos santas. Uso de las manos santas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pastora María, Pastora Wendy. Salmos 134, capítulo 134, versículo 2. Pastora Jennifer, ¿estás por ahí? Que ahorita te quedaste silenciosa. Sí, lo que pasa es que estaba buscando una pastilla para la rinitis que me cayó la estornudadera. Qué pena. Pero sí puedes leer. Sí, sí. Ya me calmó un poquito ya. Ah, bueno, gloria a Dios. Bueno, amada, Génesis capítulo 14, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pastora María. Amén. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Entonces entendemos que el uso de las manos santas se usa en levantadas en oración, es un tipo de oración, y esto hace referencia a lo que hablábamos ahorita al principio, acerca de lo que hablaba el salmista, ¿no? Y definíamos en qué significaba la limpieza de las manos para los hebreos. En su transliteración lo que tenía que ver era con la inocencia, ¿verdad? Con las acciones de los hombres. Entonces miren que dice que tenemos que levantar manos santas sin contienda. Salmo 134, versículo 2. Dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Entonces nuestras manos santas también son levantadas en sacrificio de alabanza. Levantamos nuestras manos en adoración a un Dios que es santo. Nuestras manos santas para un Dios que es santo. Así como está ilustrado en esta imagen. Génesis 14, 22, amada Jennifer. Amén. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma. Así, al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Nuestras manos también se usan como tipo para hacer promesas a Dios. Pastora María, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pastora Wendy, Lucas 24, 39. Y Pastora Jennifer, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Nuestras manos como señal de compañerismo. ¿Qué dice? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nos dieron la mano en señal de compañerismo. Entonces, nuestras manos santas también son usadas como señal de compañerismo. Lucas capítulo 24, versículo 39, usadas como Dice, prueba de resurrección. ¿Qué dice, amado? dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Amén. Conocemos esta historia, ¿no? Entendemos que la Biblia dice que Jesús se le manifiesta después de resucitado a los discípulos. Antes de eso, recordemos el camino de Maús. Venían dos hombres, Jesús venía al lado de ellos y no podían reconocer a Jesús porque dice la Biblia que sus ojos estaban velados. Pero después Jesús se les aparece a los discípulos en una casa y dice la Biblia que ellos estaban
atemorizados, creyendo que veían como fantasmas o espíritus. Y Jesús le dice, miren que no soy un espíritu, miren mis heridas, miren mis manos, miren mis heridas, las que yo tengo. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene cuerpo ni tiene carne. La Biblia dice que Jesús les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las escrituras. Este es el pasaje. Entonces, usadas como pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:11, pastora Jennifer. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Amén. Entonces, las manos santas en la antigüedad también fueron utilizadas por aquellos hombres que fueron inspirados por Dios para escribir las sagradas escrituras. Pastora María, Levíticos capítulo 9, versículo 22. Pastora Wendy, Primera de Juan 1:1 y Pastora Jennifer, Deuteronomio 34:9. Levítico 9:22. dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Amén. Entonces vemos que en Levítico la imposición de manos en el Antiguo Testamento era usado para bendecir, para bendecir. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces nuestras manos santas también son usadas dentro de su sentido lógico para tocar. Y Deuteronomio 34:9, amada Jennifer, que dice. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Amén. Y nuestras manos santas son también para el ungimiento, para el ungimiento. Entonces, ese es el uso de las manos santas. Debemos entender también algo, y es que la imposición de las manos aparece en la Biblia como una acción simbólica de la bendición espiritual, que fluye en una persona hacia otra mediante una transferencia de poder. Transferencia de poder, también podemos hablar de transferencia de unción, podemos hablar de transferencia incluso de autoridad. Definición de imposición: acción y efecto de imponer. Imponer, dominar, poner debajo, hacerse respetar. Mano, diestra, poder, potestad. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, números, Pastora María, números 27 del 18 al 23. Vamos a leer solamente ese pasaje. Números 27 del 18 al 23, ¿qué dice? Amada, no te escucho. Número que, pastor. 27 del 18 al 23. Ok, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Hasta Amén. dónde? Hasta el 23. Ok. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación.
y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Miren que Deuteronomio capítulo 39, versículo 9, hablando de la misma historia, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, es decir, hubo una transferencia de poder, una transferencia de unción, una transferencia de autoridad. ¿Sobre quién vino esa transferencia? Moisés al imponer sus manos sobre Josué. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Miren que dice el por qué. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces miren que Moisés no solamente era el legislador y caudillo durante 40 años, sino que cuando Jehová determinó de que él debía de morir porque no iba a entrar a la tierra prometida, Josué recibió ese encargo de introducir al pueblo a la tierra de Canaán. Entonces, miren que ahí cuando nosotros revisamos esa historia que es taxativa en el pasaje de Deuteronomio y de Número, menciona de que hubo una transferencia. Cuando Moisés puso sus manos, miren que no solamente era simbólico, había poder y había autoridad en eso. Moisés cuando puso sus manos, es decir, hubo una transferencia de honra a honra, una transferencia de poder, una transferencia de unción, una transferencia de autoridad, sobre todo porque Josué iba a ser el sucesor. Ahora, a lo largo de la Biblia, amadas y amados que verán esto en transmisión, encontramos muchos significados, tanto positivos como negativos, de la imposición de manos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 22, versículo 12, vamos a buscarlo todo. Génesis capítulo 22, versículo 12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren que aquí la Biblia está hablando acerca de Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, a lo más preciado. Y Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero dice el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Entonces, en varias connotaciones, este es porque es un ejemplo, pero por ejemplo en el capítulo 37, versículo 2, si no estoy mal, acá hay otro ejemplo, 37, 22, dice, y les dijo a Rubén, no derraméis sangres echando en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces miren que había una connotación negativa también en la imposición de manos. Tenía un uso usualmente negativo cuando hablábamos de poner manos, pero también entendemos que había una connotación diferente. Por ejemplo, dice la Biblia que los israelitas ofrecían sacrificios animales y ellos tenían que poner su mano sobre la cabeza de ese animal, de ese cordero, el cual iba a ser la víctima, iba a morir. Entonces, cuando pensamos en eso, entendemos que había una transferencia simbólica de culpabilidad. Es decir, la culpa que tenía ese ser humano, ese hombre, ese israelita, ese judío, sobre su pecado, esa culpa era transferida sobre ese cordero y ese cordero iba a ser sacrificado. Entonces había una transferencia a través de ese sacrificio. Entendemos que ese sacrificio de ese animal no pagaba nuestros pecados ni lo quitaba, sino que lo cubría, porque lo único que puede quitar el pecado del ser humano es el sacrificio del cordero inmolado, el cual Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él lo quita, Jesús quita el pecado. Pero en aquella época, un cordero solamente lo que hacía era sobreponerse, era cubrir el pecado de esa persona. Y es lo que entendíamos como expiación en aquella época. Expiación significaba eso, era el aplacamiento de la ira de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, amadas y amados? Amén. Entonces decíamos que en el Antiguo Testamento
el imponer manos tenía una connotación negativa. Entendemos también que, por ejemplo, en Levítico, Deuteronomio, Éxodo, vemos la parte de los sacrificios y de los ritos en los que se hacía esto con los animales. Eh, pero también, por ejemplo, vemos en ciertas costumbres donde los patriarcas ponían sus manos sobre sus hijos y los bendecían. Esto era como una práctica que se hacía también, por ejemplo, en ciertos asuntos de consagración al sacerdocio y a los levitas. Vamos a ver qué más dice. Bueno, antes de llegar a eso, entendemos que esa es la connotación de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la imposición de manos está acompañada acerca de la oración en el nombre de Jesucristo. O sea, es la doctrina cristiana. Cuando nosotros llegamos al Evangelio y, por ejemplo, al libro de Hechos, encontramos que hay un cambio notable en el uso de la imposición de manos. Por ejemplo, una pequeña muestra de eso es que seguía existiendo un uso negativo, porque recuerden que, por ejemplo, los escribas y los fariseos, cuando querían arrestar a Jesús, se hablaba también de eso, ¿verdad? De tomar, de imponer manos sobre cierta persona para sujetarla, para atraparla. Pero cuando vemos que el Hijo de Dios, que estaba en esta tierra, que estaba entre nosotros, que estaba entre los judíos, entre el pueblo judío, él hablaba entonces ahora que si se imponíamos las manos sobre los enfermos, ellos sanarían. Eso lo dice, por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 5. Leamos Marcos capítulo 6, versículo 5, Pastora María, Pastora Wendy, Lucas capítulo 4, versículo 40. Marcos 6, ¿qué, pastor? Marcos 6, 5. María, ¿y el otro cuál es? Lucas 4, 40. Marcos 6, 5 dice, y no puedo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Sanando unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces miren que había sanidad por medio de la imposición de manos. Fue el uso que le dio nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Amén. Por ejemplo, hay un caso muy conocido hablando acerca del ciego sanado en Bethsaida. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Entonces entendemos, miren cómo procedió esta sanidad también a través de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos, para adelantarme un poquito y avanzar, darle un poco más rápido a este tema, entendemos también de cómo fueron encomendados, cómo fueron autorizados, cómo se les dio autoridad, por ejemplo, al joven pastor Timoteo, hablando acerca de que los apóstoles pusieron manos sobre él. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, pastora Jennifer, por favor. Primera de Timoteo 4, 14. Y yo leo segunda de Timoteo 1, 6. Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Y segunda de Timoteo 1, 6 dice, de las cuales cosas, perdón. Segunda de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces miren cómo fue autorizado, encomendado con poder y autoridad
el joven pastor Timoteo a través de la imposición de las manos. ¿Qué fue lo que hicieron con cada uno de nosotros el día de ungimiento cuando nos hicieron ese acto honroso de ungirnos como pastores de jóvenes? En la imposición de manos hay autoridad, hay sujeción y hay transferencia de poder. Bueno, una cita que creo que no está aquí. Porque sí está, sí está. Es la imposición de manos que se le dan a los 7 diáconos, que fue en Hechos capítulo 6. Vayamos a Hechos capítulo 6. En el contexto de Hechos capítulo 6 entendemos que dice la Biblia que el número de los discípulos empezó a crecer en gran manera. Y dice que hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos porque decían que las viudas eran desatendidas en su distribución diaria. Pero entonces los apóstoles dicen, mira, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración por atender a las mesas. Entonces hay una propuesta y dice, busquemos a 7 hombres de Dios que tendrían que tener unas cualidades. ¿Cuáles eran las cualidades? Uno, que fueran varones de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran llenos también de sabiduría. Miren, tremendas características. Y dice la Biblia que encontraron a estos jóvenes. Dice en versículo 5, Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ahora sí, entonces el uso de la imposición de manos, ya no estamos hablando de el uso de las manos santas, ¿verdad? Sino que ahora estamos hablando del uso de la imposición de las manos, hablando ya en una asignación ministerial, en una asignación sacerdotal. Vamos a leer varios versículos. Hechos capítulo 8, del 14 al 20, lo voy a leer yo. Pastora María, primera de Timoteo 4:14. Pastora Wendy, Marcos capítulo 16, del 17 al 18. Pastora Jennifer, primera de Timoteo 5:22. ¿Sí me copiaron los versículos, amado? Amén. Amén. Leo Hechos capítulo 8, del 14 al 20. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos, escuche eso, de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 17, un versículo antes dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, la imposición de manos es útil y es necesaria para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, que dice, No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. amén. Entonces eso se lo dijo a Timoteo, ya lo habíamos leído y tiene que ver con recibir dones espirituales. Para eso es el uso de imposición de las manos. Marcos 6, 16, perdón, del 17 al 18. Marcos 16, 17, 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes,
Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren bien que este pasaje de Marcos capítulo 16, 17, 18 le quita las excusas a muchos hombres y siervos de Dios. Hay gente que dice, no, yo no soy de liberación, ese no es mi ministerio, yo no soy de sanidad, ese no es mi ministerio. Miren, el uso de la nos permite usarnos en sanidades, en milagros, en liberación. Eso no es un ministerio. Todos nosotros podemos tener acceso a eso. Miren lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Y el primer listado, ¿cuál es, amada, que lo leíste? ¿En mi nombre qué? Hola, hola. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, la imposición de manos está dentro de el uso para la operación de dones y señales. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22, pastora Jenny. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Amén. Ese ya lo habíamos leído, señal de autoridad. Imposición de manos para envío de misioneros. Bueno, esto fundamenta este pasaje, el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé. Aquí lo dice, por ejemplo, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, el uso de imposición de manos también está encomendado dentro de un envío de misioneros. Pastora María, Hechos capítulo 6, del 1 al 16. Pastora Jennifer, Marcos 10, del 3 al 16. Y Lucas 24, del 50 al 53. Pastora Wendy, creo que no le he puesto. ¿A quién le di primero cita? A la pastora Jennifer, ¿verdad? Sí, Marcos Pastor, 10, del 13 al 16. No, ¿a quién le di Hechos 6, del 1 al 6? a mí ya lo voy a leer. María. Ok. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén, amada. Déjalo hasta ahí. Perdóname, déjalo hasta ahí. Ese ya lo leímos, que es acerca de los diáconos, que los apóstoles impusieron manos sobre ellas. Perdóname, ahora sí, pastora Jennifer, Marcos 10, del 13 al 16. Dicen, y le presentaban niños para que los tocase. Y Se te escucha entrecortado, te perdimos, amado. No te escuchamos. Bueno, lo voy a leer. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban.
Viéndole Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Versículo 16. Y tomándole en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces sobre los niños también, así como está la imagen, la mano del apóstol y este niño, sobre ellos también se impone las manos. Y Lucas capítulo 24, Pastora Wendy, creo que te lo di, acerca de los discípulos. Sí. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces la imposición de manos también se da para bendecir a los discípulos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así lo dice la Biblia, y de nuestro cuerpo Dios utiliza nuestras manos de una manera especial. Con ellas bendecimos, con ellas sanamos, con ellas ungimos, con ellas hacemos milagros a través del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Amados, hasta aquí esta primera clase, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Amén. Entonces, seguimos con la próxima clase. Satanás y sus demonios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Vamos a estar leyendo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pastora María, puedes buscar Isaías capítulo 14 del 2 al 14 y Pastora Wendy, Ezequiel del 28, capítulo 28 del 2 al 18. Aquí el manual nos dice que este ser terrible, quien según parece fue creado como uno de los querubines y ungido para ocupar una posición de gran autoridad, cayó de tan exaltada condición por causa de su orgullo, su soberbia, determinación de exaltarse a sí mismo a la posición que pertenece solo a Dios, señala la entrada del pecado en el universo. Isaías, si ya lo tienes, amada, puedes leer. Amén. Isaías 14 del 12 al 14. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. ¿Y Ezequiel qué dice? Ezequiel, ¿qué, pastor? 28, capítulo 28 del 2 al 18. Bueno, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste
de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Hasta cuándo? Puedes dejarlo hasta ahí. Entonces, entendemos que lo que nos dice el profeta Isaías y en Ezequiel, hablando acerca de Satanás, nos muestra que era un ser muy hermoso, o sea, era un ser que fue creado sobre autoridad, tenía una dignidad, pero a causa de lo que tenía, que se lo había dado Dios, que no era de él, dice la Biblia que se enalteció su corazón. Él quiso tener la posición que tenía Dios, se quiso exaltar, quiso ponerse en una posición que solamente le pertenecía a Dios y entró el pecado al universo. Era un ser hermoso y su hermosura, a causa de su hermosura, que fue el pasaje que acabamos de leer en Ezequiel, que eran todos esos atributos que él tenía. La Biblia dice que se corrompió, fue un ser que se corrompió. Y por ejemplo, Lucas dice, yo vi caer a Satanás como un rayo. Este ser, que era un ser de luz, al entrar el pecado en su corazón, y dice la Biblia por la multitud de tus contrataciones, o sea, este ser hizo una rebelión en el cielo. Y es lo que conocemos como aquellos ángeles caídos o demonios. Efesios capítulo 2, versículo 2, por ejemplo, dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, perdón, Efesios 2, 2, sí, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Efesios y Primera de Pedro, que es el que habla que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, hacen mencionar de que Satanás fue expulsado de los cielos, así lo dice Lucas capítulo 10, versículo 18, que dice la Biblia, lo vi caer como un rayo. Él hace de la tierra y del aire el escenario de su incansable actividad. Esa es la actividad de Satanás, los aires y la tierra. Él se mueve en esas dimensiones espirituales. Hay un pasaje, por ejemplo, en 2 Corintios, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A qué Dios hace referencia ese pasaje? Está hablando acerca de Satanás, está Dios con D minúscula. Cuando en la Biblia normalmente está Dios con D minúscula, está refiriéndose a Satanás, a un demonio, a un ídolo. Dice, el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás, ese ser de luz al cual estaba encargado de la adoración en el cielo, el cual a través de el enaltecerse su corazón y de la rebelión que hizo, fue desterrado, fue enviado a la tierra, ese ser demoníaco, inmundo. Satanás es precisamente el jefe de todas las huestes de maldad y la Biblia se refiere a él como el Dios de este siglo, así lo acabamos de leer. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 31, no lo busque, también hace mención como el príncipe de este mundo. Son los calificativos que la Biblia hace referencia con respecto a Satanás. Entonces, Satanás es el rey, hablando de rey con R minúscula, sobre el reino de los demonios, o sea, él encabeza esas fuerzas espirituales malignas debido a que él es el Dios de este siglo y es el príncipe de los demonios. Entonces, no solamente eso, sino que también tanto de los hombres pecaminosos de este siglo, porque tanto los hombres que están inmersos en ese mundo espiritual pagano, demoníaco, como los demonios hacen la voluntad de su padre, Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1, no lo busque. Romanos capítulo 5 dice que el cual el pecado entró por un hombre. Entendemos que Satanás y sus demonios dentro de la creación del hombre
Dice la Biblia que Satanás entró en la serpiente y usó su estrategia de alguna manera para influenciar, para hacer caer a Adán y Eva dentro del pecado original que nosotros conocemos o como la caída en el hombre en el huerto del Edén. Entonces entró el pecado a toda una generación o a toda una raza humana, que es lo que conocemos como el pecado original, que fue mencionado allá en Génesis, en el inicio, desde la creación del hombre en la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19, Pastora Wendy, léelo por favor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Te escuchamos lejos. Lo vuelvo a leer otra vez. Por favor, ahí sí te escuchamos bien. Génesis 3:14. Amén. Dice, y Jehová Dios bendijo a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Hasta dónde? Versículo 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás y el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces, vemos que en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19, vemos el pacto adámico que promete la destrucción final de Satanás por medio de la simiente de la mujer, haciendo referencia a Jesús. Después de la caída del hombre, Satanás comenzó su larga lucha contra la obra que Dios realiza a favor de la humanidad, lucha que aún continúa en nuestros días. Bueno, otros calificativos, ya Efesios capítulo 2, versículo 2 lo leímos, que es el príncipe de la potestad del aire. Mateo 4, versículo 3, vamos a buscarlo. Habla que él es el tentador. Dice, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que uno de sus grandes calificativos, por decirlo de alguna manera, es el tentador. Para definir qué es el tentador o saber qué es el tentador, debemos saber qué es la tentación. En realidad, la tentación, en un significado sencillo, es una invitación. Eso es una tentación, es una invitación, porque las tentaciones no nos obligan. La tentación no es más que una invitación para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es justamente lo que Satanás trató de hacer en la vida del Señor Jesús, y es lo que sigue haciendo aún en nuestros días. Cada vez que nosotros somos invitados a desobedecer a Dios,
con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras acciones, debemos nosotros de escoger entre ser fieles al Señor o seguir nuestro propio camino, en su defecto, aceptar dicha invitación. Es el método, es la estrategia sobre la cual Satanás opera en este mundo y es tentando. Hay ciertos aspectos que nosotros deberíamos aprender acerca de la tentación y yo creo que Mateo capítulo 4 nos los hace mencionar muy bien porque fue la tentación que él le hizo a Jesús. Lo primero es que para que haya una tentación debe haber una ocasión. Es decir, son esos sucesos que ocurrieron en la vida de Jesús y que a veces ocurren en nuestra vida que tienen cierta importancia. ¿Por qué? Porque Satanás esperó hasta que el Señor estuviera en un momento de debilidad humana, natural, porque recordemos que teológicamente se le conoce como eh, unión hipostática. ¿Qué es unión hipostática? Que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es decir, Dios tenía todo el poder, tenía toda la autoridad. Él era Dios en su esplendor, pero también era hombre. Por eso la Biblia dice, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo hombre. Él tuvo hambre, él tuvo necesidades fisiológicas, él le dio lo que normalmente le da a un hombre natural. Entonces, miren que en Mateo capítulo 4, el versículo 2 da mención a esa ocasión. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que dice, tuvo hambre. Así que Satanás aprovechó esa ocasión después de que Jesús había ayunado 40 días, que lo natural es que su cuerpo sintiera la necesidad de consumir cierto alimento, de pedirle ciertos nutrientes. ¿Para qué? Para tentarlo, para enviarle ese dardo de tentación, por decirlo de alguna manera. Y fue por la parte más vulnerable que Jesús tenía en ese momento y era su parte física. Satanás va a intentar tentarnos de muchas maneras, sea por la parte física, sea por la parte emocional, sea por la parte espiritual, pero él va a buscar la ocasión. ¿Y cuál es esa ocasión? Es ese estado de debilidad. ¿Usted me está entendiendo, amados? Amén. Amén. Entonces, la ocasión es ese estado de debilidad, sea físico, sea emocional, sea espiritual, por el cual Satanás hace cierta invitación para que nosotros le fallemos a Dios. Lo segundo que debemos entender es que detrás de toda tentación hay límites, límites. Satanás tiene un territorio o tiene un término el cual él no puede cruzar. Por ejemplo, allá en Corintios capítulo 10, versículo 13, si no estoy mal, nos dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente, dice la palabra, con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, nuestras propias fuerzas son débiles, pero el Señor es siempre fiel para sostenernos con su poder en medio de qué? De la prueba, en medio de las tentaciones y demás. Así que si nosotros tenemos tentaciones o tenemos pruebas, Dios sabe que nosotros las podemos sobrepasar. Entonces Satanás tiene límites, límites. Así recuerden que límites le colocó incluso con la misma vida de Job, que lo vamos a ver un poco más adelante. Lo tercero, o el tercer aspecto que quisiera hablar, el primero es acerca de la ocasión, que ya se lo expliqué, el límite que tiene Satanás, y el tercero es un plan. Miren que la defensa que toma Jesús con respecto a la tentación es la misma palabra de Dios. Ese debe ser el plan y la estrategia que nosotros debiéramos de tomar en nuestra vida cristiana. Jesús no discutió con Satanás. Jesús no peleó con él, simplemente respondió con la misma palabra de Dios. Cuando nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, cuando somos fieles a Dios y fieles a su palabra, podremos superar las tentaciones. Satanás intentó 3 veces tentarlo por su necesidad, que era la parte más débil. Lo segundo,
tratando de demostrar en Jesús cierta superioridad, por decirlo de alguna manera. Eso tiene su término. Pero la segunda tentación de Jesús tuvo que ver con eso, como con el ostentamiento, como con el mostrar, como el querer probar a Dios. Y por eso Jesús le responde de esa manera. Y la tercera parte tiene que ver con el mismo pecado que Satanás hizo, el de la soberbia, el de colocar a Jesús quizás en los reinos y demás y todo esto. Entonces Satanás siempre va a intentar tentarnos en esas fases, en las necesidades, en la prepotencia, en el orgullo, en el reconocimiento de la gente. Cuando a la gente pacta con Satanás es precisamente eso lo que buscan. Buscan dinero, buscan gloria, buscan el posicionamiento de reinos, ser vistos. Es lo que tratan de pedirle a Satanás y Satanás les ofrece para ser cautivos por él. Hablábamos que Efesios dice que es el príncipe de la potestad del aire, el tentador según Mateo. Juan dice que es el príncipe de este mundo, también lo leímos. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que él es el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo. Entonces esos son otros calificativos de Satanás. Satanás está a la cabeza de una grande hueste de demonios. Mateo 7:22. Pastora Jennifer, ¿puedes leerlo de rapidez, por favor? Mateo. Y la señal 7:22. 7:22. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Miren que la Biblia, por ejemplo, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de las regiones celestes de este siglo, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, así como en el reino de Dios hay una estructura. Satanás siempre ha tratado de imitar las cosas de Dios, pero para el mal. Entonces él también está a la cabeza de una hueste de demonios. Él la gobierna. Se ha concedido cierto poder de zarandear a los cristianos carnales que tienen la confianza puesta en sí mismos. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vamos a leerlo. Lucas 22, del 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren que en este pasaje Jesucristo compara a sus discípulos como el trigo, porque el trigo tenía que ser zarandeado o tamizado, que es otra frase. ¿Mediante qué? Mediante una sacudida que tenía que ser fuerte, vigorosa, para poder separar la paja del grano. Satanás sabe y quiere que nuestra fe, desde sus cimientos, sea removida, que nosotros seamos separados, que nosotros estemos lejos del Señor. Miren que incluso el Señor, Dios, puede usar hasta el mismo enemigo, porque ese zarandeo lo único que hace es purificar nuestra fe, es posicionarnos en un lugar de gracia, en ser probados. Mire que aquí está hablando acerca de Pedro, pero aunque Pedro fue zarandeado, Satanás zarandea a una persona porque está viendo el postrer estado de esa persona. Pedro fue zarandeado, pero fue el que después por allá en Hechos
vemos que en su primera predicación 3.000 personas recibieron al Señor, 3.000 almas recibieron al Señor. Y en otra predicación hubieron 5.000. El mismo Pedro, el cual la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, llama la atención que en este pasaje dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esa palabra os, la palabra os, en el texto griego está en plural. Y llama la atención porque si este texto está en plural, ¿por qué solamente hace mención a Pedro? ¿Será que solamente era para Pedro? No, era una advertencia para todos los que creemos en el Señor, porque quizás en algún momento Satanás va a querer zarandear. A Pedro se lo dijo en plural, pero estaba denotando que todos sus discípulos iban a tener un sacudión, a excepción de Judas, porque la Biblia dice que Satanás había entrado en Judas, pero en Pedro hubo un zarandeo. Recuerden que Jesús le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro tuvo que ser probado. Él se arrepintió, él volvió a encontrar el camino. El carácter de Pedro fue a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos un Pedro totalmente diferente, un apóstol del Señor. El mismo Job fue zarandeado, porque la Biblia dice, por ejemplo, en los primeros versículos, dice la Biblia que cuando se está esa conversación de Satanás, dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Le dice: ¿no le ha acercado alrededor de él su casa y todo lo que él tiene? Y dice la Biblia que Dios le dio cierto permiso a Satanás para que tocara sus bienes, pero no le permitió tocar la vida de Job. Entonces, Satanás también tiene una limitación en su poder. Tiene poder, no podemos desconocer que tiene poder, pero es un poder limitado. ¿Por qué? Porque cuando está el león de la tribu de Judá, Satanás tiene que retroceder. ¿Hasta aquí estamos claros, amados? Amén. Amén. Bueno, Satanás finalmente será arrojado en el lago de fuego. Bueno, aquí quiero hacer una claridad. A veces la gente se confunde. El lago de fuego y el infierno no es lo mismo. El infierno es un lugar temporal donde las personas están siendo atormentadas, pero el lago de fuego es donde será arrojado Satanás, el falso profeta, y eso se dará por allá a finales después del gran juicio del trono blanco. Pero no es lo mismo el infierno y el lago de fuego. Esto será lo que finalmente va a pasar según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Bueno, aquí terminamos esa parte. Ya como por último, entendamos que en esta clase de Satanás y sus demonios, más allá de entender cómo opera Satanás y sus demonios, es irnos con la consigna de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como lo dice la Biblia, que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo y que hay huestes espirituales de maldad. Daniel así lo especifica. Colosenses también lo habla. Satanás tiene rangos, tiene ángeles malos, ¿verdad? Y también tiene almas perdidas que son malas, que son usados por él. Entonces, es por eso que nosotros debemos hacer uso de la guerra espiritual, de las armaduras espirituales para hacer frente a Satanás y sus demonios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, jamás podrán prevalecer contra la iglesia. Tercera clase, amadas. Vamos a terminar lo que nos propusimos el día de hoy. Yo creo que 15, 20 minutos, si me regalan, pienso tomarme unos 10 minuticos más, terminamos esta tercera clase. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere
y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El arrebatamiento se define como el traslado de la iglesia de este mundo a la casa del Padre. Es decir, Jesús nos llevará con él para estar con él para siempre y veremos su gloria. Juan, mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mateo 24, por ejemplo, los discípulos en realidad querían saber cuándo era la venida del Señor. Y el Señor les dio señales, les dijo cuándo, pero no les dijo cuándo, pero solamente les dio señales. Así lo dice, por ejemplo, también en Hechos, capítulo 1, del 9 al 11, cuando tenga tiempo en su casa, lo busca. La Biblia nos dice, o el apóstol Pablo nos menciona, que cuando Jesús regrese por su iglesia, nosotros seremos arrebatados. La palabra bíblica es arrebatamiento, es decir, aquellos los que todavía no hayamos muertos, los que estemos vivos en este plano terrenal, seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay que tener mucho cuidado, amados, porque esta doctrina del arrebatamiento en estos tiempos ha sido muy atacada. Hay ciertas posiciones que son incorrectas doctrinalmente. Vemos que ahora hay un evangelio donde hay gente que cree que el arrebatamiento, por ejemplo, se dará en medio de la gran tribulación. Hay otro grupo de gente que cree que el arrebatamiento se dará después de la gran tribulación. Pero todas estas creencias que son no más que errores doctrinales, no son ciertas a la luz bíblica. Por ejemplo, la palabra en griego original en cuanto al arrebatamiento es la palabra arpazo. Tiene una idea de agarrar, de arrancar. Eso significa arrebatamiento. Agarrar, arrancar, arpazo. ¿Cómo será el arrebatamiento? Antes de profundizar y decir por qué no debemos creer en esta cantidad de gente que ha querido vender que el arrebatamiento no se va a dar antes de la gran tribulación. Antes de llegar a eso, vamos a mirar cómo será el arrebatamiento. Pastora Jennifer, vamos a leer rápidamente Primera de Corintios capítulo 15 del 51 al 52 y Primera de Tesalonicenses no, porque ya yo lo acabo de leer. 15 del 55 al 50. 51 al 52. Ok. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Entonces, miren que el arrebatamiento consiste en qué? En que Jesús bajará desde el cielo, descenderá del cielo, pero él no pisará esta tierra. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Es decir, los pies de nuestro Señor Jesucristo no pisarán esta tierra, sino que nos encontraremos con Él en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cómo será el arrebatamiento? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, la trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Esto es lo primero que sucederá. Y luego los que estén vivos seremos transformados. El Señor esperará a su iglesia en el aire. Así es como será el arrebatamiento. Dos cosas acontecerán simultáneamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, esto hay que tenerlo en cuenta, y la transformación de los vivos en su traslado, es decir, el arrebatamiento al cielo. Para tener una idea clara, bueno, en el pasaje de Primera Tesalonicenses dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Mateo mismo nos enseña que el día y la hora del arrebatamiento nadie lo sabe, solamente el Padre. Por eso cada vez que sale una persona con una locura y que la venida del Señor se da en septiembre, no sé cuándo, cuando los mayas dijeron que el día 20 del mes tal del año 2020, todo eso es antibíblico porque la misma Biblia dice que el día ni la hora nadie lo conoce. Entonces, el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, será la derrota final de la muerte para nosotros, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primeros. Entonces, la resurrección final de todas las cosas se dará en el arrebatamiento. Para tener una idea clara, decía que la palabra original que se usa en el arrebatamiento es la palabra arpaxo, que significa raptar. Esta palabra raptar o rapto teológicamente ha sido muy discutida. Hay gente que está de acuerdo con la palabra rapto, hay gente que no está de acuerdo con la palabra rapto. Esto quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Porque algunos definen que la palabra rapto es atrapar con violencia. Entonces dicen que eso no corresponde a los atributos de Dios. Pero es verdad que en hebreo tiene mucho significado con la palabra raptar. Sin embargo, no es bíblica. Pero bueno, nosotros teológicamente usamos algunas palabras que no son bíblicas, pero hacen parte de nuestra teología. Pero la ilustración para comprender lo que es el arrebatamiento como tal, podríamos decir que es como un niño, hágase en memoria o en su imagen, ilustre que un niño está jugando en la calle y ese niño está jugando en la calle fútbol con sus compañeros, pero está a punto de ser atropellado con un carro, pero alguien viene y lo jala con urgencia y lo salva de ese desastre de morir atropellado por un carro. Eso es lo que precisamente el Señor hará con cada uno de nosotros. Es decir, Dios nos salvará de una muerte inminente. Ahora, no es una muerte física solamente, sino una muerte espiritual y una condenación eterna. O sea, Dios nos librará y librará a todos sus hijos que pasen por esa ira y por ese juicio que le pertenece solamente a los impíos. Es antibíblico, es erróneo decir que los hijos de Dios pasaremos por la gran tribulación. Eso no corresponde a las características de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué no corresponde? Es bíblico. Miremos Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, mire que dice, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, mire que Romanos dice que nosotros seremos salvos de la ira y Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice que Él nos librará de la ira venidera.
Y después el apóstol Pablo, cuando él habla acerca de la ira, de la gran tribulación, allá en Primera de Tesalonicenses, en este mismo libro, en el capítulo 5 pero versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren que Dios no nos ha puesto para la ira. Es antibíblico decir que nosotros vamos a pasar la gran tribulación, que vamos a sufrir, porque la ira no está hecha para los hijos de Dios, sino que para los hijos de Dios está hecho la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si algo nosotros tenemos que comprender y tener claro en fe, es que su iglesia no pasará por la gran tribulación. Y eso lo vemos en el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo, cuando, como Él oraba en el Antiguo Testamento en los juicios. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el caso de Noé y el caso de Lot, por ejemplo, con Noé el Señor dice la Biblia que se enojó tanto con la humanidad que envió un juicio. Lo curioso es que Dios no envió el diluvio hasta que Noé cerrara, bueno, que el mismo Dios cerrara el arca y estuvieran todos dentro. O sea, no envió el juicio hasta que Noé y su familia estuviera dentro. Lo mismo pasó con Lot. Dios había decidido derramar su ira sobre Sodoma y Gomorra, y usted conoce la historia. No pasó, no derramó fuego sobre aquella ciudad hasta que Lot y su familia fueran sacados y puestos a salvo. Esa es la naturaleza y esas son las características de nuestro Señor. Él guarda a sus hijos de la ira venidera. Abraham descubre, perdón, ese atributo del Señor. Vayamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 del 23 al 25. Es impresionante cómo Abraham habla con el Señor y hace estos cuestionamientos. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces miren cómo Abraham, hablando con el Señor, está mostrando, está hablando cuál es su naturaleza. La naturaleza de nuestro Dios es proteger y salvar a sus hijos. Así que el arrebatamiento es la salvación, es la liberación de la ira del juicio para esta tierra que caería sobre los impíos, no sobre los hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, amados, y me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Amén. El mismo apóstol Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esto que habla el apóstol Pablo es acerca de quién, sobre los impíos y no sobre nosotros. Bueno, el Señor lo hará con su poder, ya esto lo leímos. Parámetros importantes que todo creyente debe tener presente para el arrebatamiento: apartarse de las cosas del mundo. Entendemos que el mundo es todo lo opuesto al reino de Dios. La Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entendemos como mundo como un sistema político, social, económico, el cual está dominado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Parámetros importantes que todo creyente debe tener presente para el arrebatamiento: vivir una vida en santidad. Eso lo dice Primera de Pedro capítulo 1 del 13 al 25.
Mirad, velad y orad, según Marcos capítulo 13 del 32 al 37. Permanecer llenos del Espíritu Santo. Mateo 25 del 1 al 13. Ser diligente, buen mayordomo. Mateo 16 del 27. Si algo es importante que nosotros entendamos es que debemos servirle al Señor con pasión. Que si el Señor viene esta noche por su iglesia, viene en estos instantes por su iglesia, si viene mañana por su iglesia, que el Señor nos agarre sirviendo. Eso fue a lo que Él nos encomendó. Cuando nosotros estamos ocupados, por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, la mejor estrategia de escapar del caos de este mundo. Cuando el apóstol Pablo le dice eso a la iglesia de Éfeso, era que la iglesia de Éfeso mostraba fielmente qué es lo que nosotros vemos en el mundo. Tenía una diosa llamada Diana, que era dada o promulgaba la prostitución. Era una ciudad que era muy movida en el comercio, en la laxivia, en los mercaderes. O sea, era lo que nosotros vemos reflejados hoy como el mundo. Era una ciudad que distraía a la gente. Y el apóstol Pablo, viendo de lo difícil que era esa época, imagínense en esa época, cuánto más ahora. El apóstol Pablo por eso le dice a Timoteo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la palabra, en la enseñanza, en la exhortación. Porque cuando nosotros estamos ocupados en el Señor, en el servicio, en la búsqueda, en las cosas que son de Dios, es la mejor manera de escapar que este mundo nos quiera atrapar y nos quiera alcanzar. Lo mejor es servirle al Señor. Cuando estamos ocupados en el servicio, cuando estamos ocupados en la búsqueda del Señor, es la mejor manera, estar refugiado. Ser fiel, según Lucas capítulo 12, del 41 al 48. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Perseverar y vencer. Perseverar solo con perseveración, con fe salvaremos nuestras almas, así lo dice en una nueva versión internacional, uno de los pasajes del Evangelio. Ser adorador es a lo que Dios nos llamó y por lo cual fuimos creados. Predicar el Evangelio a toda criatura, cumpliendo la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñando las escrituras, la Biblia dice que debemos escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Entonces, esto debemos hacer, todos estos parámetros debemos hacer, que son importantes, que todo creyente haga para presentarse para el arrebatamiento. Es importante que cada uno de nosotros los tengamos muy presentes. Listo, amadas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Hablamos de imposición de manos, hablamos de Satanás y sus demonios y de una manera breve, por factores de tiempo, hablamos acerca del arrebatamiento, que en la próxima clase estará digamos que el seminario, la clase de un caminar para arrebatamiento y ahí complementaremos esta idea básica. Pero aquí básicamente lo que quería sembrarles es lo que dice el módulo, pero entender que la posición doctrinal correcta es que el arrebatamiento es lo primero que sucederá y que será antes que la gran tribulación. Y entender que los hijos de Dios no pasaremos por la gran tribulación. ¿Todo claro hasta aquí? Wendy, María, Jennifer. Amén. Solo escucho un amén. Amén, amén. Bien. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia, por permitirnos culminar
estas 3 clases que nos propusimos el día de hoy. Señor, gracias por darles un espíritu a mis hermanos y a mis hermanas que verán esto en diferido, a las que están en directo, por darles un espíritu, Señor, de mansedumbre, de humildad, para escuchar estas clases, Señor, pero para ponerlas en obra. Yo te pido que les abundes en todo, Señor, que tú les respaldes en todo, que tú les ayudes en todo, que cada una de estas palabras, de lo que hemos sembrado el día de hoy, Señor, que seas tú bendiciéndoles en una manera sobreabundante. Que tú hagas memoria, Señor, de estas clases cuando ellas las estén transmitiendo a sus discípulos y a sus discípulas, Señor, a sus ovejas. Yo te pido que bendiga, Señor, sus sueños, que bendiga su despertar, que bendigas el resto de esta semana para cada uno de ellos y para mi vida. Señor, que bendiga su trabajo pastoral, Señor, que todo lo que ellos emprendan, todo lo que ellos hagan, sea bendecido por el poder que hay en tu palabra, Señor. Que tú coloques gracia sobre gracia, Señor, en su trabajo pastoral con cada una de sus ovejas. Que ellos vean tu respaldo, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. En estos momentos, Señor, que quizás ya muchos de nosotros nos disponemos a ir a descansar, te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que nos hables por sueños, por visiones, que manifiestes tu voluntad en nuestras vidas. Tu palabra dice: yo me dormí, me acosté, me desperté porque Jehová me sustentaba. Tú sustentas nuestras vidas, tú sustentas nuestras almas. Tu palabra, Señor, lo sustenta todo. Y nos abandonamos en el hueco de tu mano, Señor, confiando que ahí estamos seguros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, amados. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Bendiciones. Bendiciones.